Buenas tardes a todos y nos vamos sentando para empezar la sesión de la tarde. Good afternoon, everybody. If we can please sit. Afternoon session and final session of this conference. I have with me today two photographers. Hoy tengo a dos fotógrafos en el escenario. Quizá os sorprenda a aquellos que trabajáis en bienestar animal, pero tenemos a Isabel Rodríguez, que es de la ciudad, de aquí, y estoy encantada de ver a alguna de mis compañeras de la facultad. Ella, la verdad, de mi colegio, perdón, ella se ha convertido en una fotógrafa fenomenal y ha dirigido el concurso de fotografías que se ve fuera, y quiero darle las gracias por el trabajo tan fantástico que ha realizado y por estar aquí. Espero que me podáis unir o que podáis uniros a mí en este agradecimiento. Gracias, Isabel. También quiero darle la palabra porque trabaja como fotógrafa y ha tenido mucha formación con otros fotógrafos de alta calidad, como ha dicho Virginia. No sé por qué estoy hablando en inglés. Perdonad, traductores, pero me voy a cambiar al español. He mezclado los idiomas y no me di cuenta que estaba hablando en inglés en lugar de castellano. Estaba diciendo que os dejo aquí con Isabel, una fotógrafa profesional que ha realizado ya muchos cursos de fotografía, ha ganado concursos, ha sido finalista en concursos y bueno, ha sido la directora del concurso de fotografía Un Bienestar y también pues miembro del jurado, etcétera, etcétera. Entonces os dejo con Isabel, que va a ser la moderadora de la sesión de esta tarde. Muchas gracias y que disfrutéis de la sesión todos. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer daros la bienvenida a la sesión de One Welfare y Fotografía de la Conferencia Mundial One Welfare. Como ya me ha presentado Rebeca, mi nombre es Isabel Rodrigo, soy fotógrafa de naturaleza y a modo de introducción deciros que la sesión se compondrá de 3 partes. Comenzaremos con un orador principal, seguido de las presentaciones orales y finalmente la sesión de sesiones fantásticas de One Welfare Science Slam. Si en algún momento cuando finalicen las ponencias desean hacer preguntas al ponente, las pueden escribir en la sección de preguntas y respuestas y también votar por sus favoritas. Haremos una breve sesión de preguntas al final de la presentación y también los que estén presentes en la sala pueden hacer las preguntas en directo. Si queda alguna pregunta sin responder, intentaremos reenviárselas al ponente para que tenga la oportunidad de responderlas por escrito más adelante. Bien. Antes de presentar a nuestro ponente magistral de hoy, yo, como fotógrafa de naturaleza, he de decir que, aunque es una evidencia, aunque es obvio, la naturaleza nos inspira a todos. Siempre nos quedamos atrapados en los momentos que nos ofrece, ya sea un evento atmosférico, un comportamiento animal o el bello y cambiante paso de las estaciones. Así como cualquiera de nosotros, los fotógrafos de naturaleza intentamos capturar esos instantes para que un momento efímero se convierta en algo eterno y trascendente. Todo esto requiere de una conexión íntima, desde el más absoluto respeto con el medio natural en el que nos encontramos y con todos los seres sintientes, animales o vegetales que habitan en él. Es entonces cuando procedemos a la observación paciente y al aprendizaje continuo para así esperar el momento adecuado y realizar entonces la toma fotográfica. Y no es una labor fácil. Si queremos ser fieles a lo que tenemos delante o, por el contrario, lo que buscamos es capturar esos detalles que por la limitación de nuestros sentidos o de nuestra visión como sentido solo pueden ser recogidos con una cámara fotográfica. De todo esto que os he comentado y de mucho más es experto nuestro ponente de la sesión de hoy. Es gran apasionado de la naturaleza, en especial de la fauna desde muy joven. Siempre sintió la necesidad de plasmar todo lo que la naturaleza le ofrecía durante sus observaciones con una cámara fotográfica. Con su maestría ha revolucionado la fotografía de fauna con el uso de técnicas complejas y creativas, como la alta velocidad con flashes, combinaciones de técnicas en un solo fotograma como largas exposiciones y alta velocidad o dobles enfoques, siempre incluyendo en la imagen animales en completa libertad. Tal es así que su trabajo ha sido y es multigalardonado en más de 90 ocasiones en los certámenes más prestigiosos a nivel mundial, entre otros muchos, por ejemplo, con el Wildlife Photographer of the Year. Sin duda, yo, como fotógrafa de naturaleza que soy, siempre ha sido y siempre será uno de mis mayores y más inspiradores referentes. Con todos ustedes, Mario Cea.
Bueno, buenas tardes a todos. Me dejas boquiabierto con la presentación, siempre, Isabel. Para mí un auténtico placer estar aquí y poder compartir con todos vosotros. Pues, bueno, parte de lo que viene siendo mi trabajo fotográfico. Quiero decir, antes de nada, y ayer lo hablaba también con Isabel y con Rebeca, que esta charla a lo mejor se me queda un poco grande, ¿no? Porque yo siempre en mis talleres y en mis conferencias hablo de técnica fotográfica, de cómo llegar a conseguir las fotografías, de qué manera, de cuáles son las mejores lentes, las cámaras, no sé qué. Y realmente yo lo que quería era, en esta conferencia, darle un giro y hablar de cómo es posible, a través de la fotografía creativa, que es la que realmente a mí me gusta hacer, ese tipo de fotografía que va un pasito más allá de la fotografía documental, cómo podemos conseguir concienciar también a todo el mundo de la necesidad que tenemos de cuidar a nuestra fauna salvaje en todos los ámbitos, ¿no? Porque son realmente unos aliados espectaculares para conseguir muchísimas cosas beneficiosas para el hombre. Yo, como os digo, siempre intento hacer un tipo de fotografía que se aleje un poco de la fotografía documental, ¿no? que podemos encontrar en cualquier guía o en cualquier enciclopedia, porque creo también que la fotografía que llama la atención es la que también puede hacer que la gente se pare a observar un momento pues esa especie o su hábitat o la problemática que tiene, ¿no? Creo que en el mundo en el que vivimos, en el que estamos continuamente consumiendo imágenes, el tener una imagen que de repente visualmente te impacte un poquito más, hace que te pares un segundo más a observarla, ¿no? Y para mí es mi fuente un poco de inspiración en mi trabajo para llegar a conseguir otras cosas. Bueno, voy a intentar con una serie de imágenes, a través de una serie de imágenes, contaros, y de 4 o 5 especies nada más, contaros de qué manera la fauna salvaje nos puede ayudar, ¿no? Las imágenes de fauna salvaje pueden hacer que la gente se conciencie de ciertas cosas. Todas las imágenes que vais a ver son fotografías de animales completamente salvajes y en libertad. Y todas las imágenes que vais a ver son fotografías tomadas con cámaras fotográficas, es decir, sin necesidad de utilizar programas informáticos ni la inteligencia artificial y todos estos rollos que hay ahora en día, ¿no? Que seguramente llegarán a buen puerto, pero en el ámbito fotográfico un poco más purista intentamos siempre dejar nuestras imágenes terminadas en la cámara gracias a diferentes técnicas fotográficas. Mirad, voy a empezar hablando de una especie de ave súper común en muchas partes del mundo, pero aquí en la península ibérica es un ave estival, nos visita en verano, desde primavera hasta finales de verano, cumple aquí su ciclo de reproducción y después emigra hacia África. Este es un ave muy común en nuestros pueblos, en muchas ciudades también, en las que busca su refugio en casas abandonadas, en antiguas aldeas, y que cumple una función espectacular a la hora de controlar infinidad de plagas de insectos que podrían ser muy perjudiciales para el ser humano. Ahí lo veis trayendo comida a uno de sus pollos. Suelen hacer 2 o 3 puestas anuales, con lo cual la población puede ser grande y consumir infinidad de insectos, sobre todo mosquitos. Entonces,
yo creo que es uno de los más grandes aliados que podemos tener a la hora de controlar este tipo de posibles plagas que podría haber si estos animales no estuvieran a nuestro alrededor. Una vez que a lo mejor he tomado un par de fotos, pues eso, un poco más documentales, que documentan un poco la vida de estos animales, me gusta pues plasmar a lo mejor cierto tipo de imágenes, pues como os decía al principio, que llamaran un poquito más la atención, ¿no? Como puede ser esta golondrina justo saliendo por un marco de una ventana de una casa abandonada, que es su refugio y que de alguna manera la parte de conciencia de estas imágenes son respetemos esas aldeas, aunque estén abandonadas o que tengan muy poquitos vecinos viviendo en ellas, respetémoslas porque son el refugio de infinidad de animales como este. Con este tipo de imágenes como esta, también de una golondrina, dejando una estela, un rastro en su vuelo, también conseguido con técnicas fotográficas, es a lo que me quería referir al principio. Yo creo que con este tipo de imágenes la gente para un segundito más a ver pues, qué especie es, cómo puede estar conseguida la imagen, sobre todo si la acompañas con un texto en el que explicas un poco la problemática de las especies. O esta otra, que es una imagen que se me ocurrió uno de los veranos más nefastos que hubo aquí en la península ibérica, en la que hubo infinidad de incendios que arrasaron infinidad de bosques. Y tal vez en ese momento esta imagen tenía más sentido que hoy mismo en la presentación, pero en aquel momento mi sensación es que necesitaba mostrar cómo también esos incendios, en buena parte provocados, pueden llegar a consumir no solo centenares de hectáreas de vegetación, sino centenares de hogares de diferentes animales. Bueno, voy a pasar a hablaros de otro animal, en este caso una rapaz nocturna, a la cual yo tengo mucho cariño porque estuve casi trabajando 2 años seguidos con un ejemplar en concreto que me enseñó mucho de cómo evolucionan estos animales, ¿no? en la naturaleza y cómo se comportan. Al final, justo de las 5 o 6 diapositivas que hay, os contaré una pequeña anécdota que me ocurrió que me parece muy interesante también para esto. Todas las rapaces nocturnas, y en concreto esta, la lechuza común, está súper ligada también al entorno humano. Anida muchas veces en campanarios, iglesias, casas abandonadas. Y entonces tenemos otra vez un poco la misma premisa que con la que hablábamos antes con la golondrina. Tenemos un animal que está súper ligado digamos, a los entornos humanos y que debemos de respetar estos entornos para que el propio animal pueda subsistir, porque si no, desaparecerá. Es un consumidor espectacular de roedores, otras de las plagas principales que tenemos en nuestro país, sobre todo. Veis que una vez, yo siempre intento ligar las especies con su entorno más cercano, ¿no? En este caso, pues como habéis visto, en ruinas, construcciones humanas, siempre pegados ahí, pero con un pequeño punto de creatividad que pueda enganchar un poco al espectador para poderse fijar un poco más en aquella foto, ¿no? Como os digo, es un animal muy ligado al hombre y tanto es así que frecuenta muchas veces antiguos graneros. De hecho, en Inglaterra se llama barn owl, que es el búho de granero, ya que normalmente ligado a los graneros también están muchos roedores que van a comer el grano de las cosechas, etc. Entonces, en ocasiones estos animales no tienen buena prensa
nuestro entorno humano, ¿no? Siempre la lechuza, además, se ligó a las historias, contaban que estaba muy ligada a la muerte, que se la oía siempre reclamar en las iglesias, en los campanarios, y es cierto que tiene un reclamo un poco fantasmagórico. Y puede ser que parte de pues de esas costumbres hayan hecho que no fuera un animal demasiado apreciado por los hombres y, por lo tanto, bastante perseguido también. Pero creo que es nuestro deber como fotógrafos enseñar también a esta gente a que están completamente equivocados y que es un auténtico aliado nuevamente. Vais a ver que en esta última diapositiva, si pasa, que no sé si pasa, me pasa muchas. Espera, vamos a volver atrás. Bueno, estamos desvelando un poco lo siguiente, pero no quería pasarme. A ver si quiere volver. Esta diapositiva, que es en la que os contaba que quería contaros una pequeña anécdota que me pasó cuando estaba fotografiando a este animal. Veis que llega con un ratoncillo en el pico, recién cazado. Bueno, la fotografía en sí es una fotografía, pues es un poco más artística, ¿no? Buscando esa estela también en el vuelo y congelada perfectamente en el aire para ver todos sus detalles, momentos que pasan muy, muy deprisa. Pero lo importante de esta foto fue que yo la estaba realizando en un campo de cultivo, ¿vale?, de cereal, en el que había una encina seca en el medio del campo. En esta encina, la pareja de lechuzas tenía 7 polluelos, y realmente lo que iba a finalizar en todo esto es que esa encina, lógicamente, una encina seca, que no estaba aportando prácticamente nada en el campo, nada más que un obstáculo para cuando cosechan, la iban a talar probablemente para hacer leña y quitarse un obstáculo del medio. Bueno, pues yo hice unas cuantas tomas y me dirigí directamente a los propietarios de las tierras para explicarles lo que estaba allí sucediendo, ¿no? La lechuza estaba criando allí, tenía 7 polluelos, consumía, porque yo hice unas estadísticas de todo esto a base de estar noches y noches allí, consumía entre 30 y 40 ratones todos los días. Esto se lo expliqué a la dueña de las tierras y cuando se dio cuenta de que lo que tenía allí realmente era un raticida natural, no iba a tener que utilizar ningún tipo de venenos en sus campos para controlar las cosechas, la verdad es que me alegró un montón porque me dijo: ¿qué necesitas que hagamos para que esa encina siga en pie y que la lechuza siga ahí criando? Con esto lo que quiero decir es que muchas veces no todo el mundo tiene que conocer pues las problemáticas de las aves o de los terrenos, ¿no? Pero si hay alguien que se lo puede explicar con documentación, además, yo creo que la gente siempre es partidaria de cuidar todo esto mucho antes que de destruir, pero tienen que conocerlo. Bueno, vamos a pasar a otra especie también. Veis que, bueno, que mis fotografías al final están realizadas de una manera bastante uniforme siempre, ¿no? Intentando captar momentos muy, muy concretos y muy difíciles de ver simplemente a la vista del ojo humano. Y en este caso la especie es un martín pescador, que es un ave que evoluciona toda su vida cerca de los cursos de agua y que, por lo tanto, una especie que le influye muchísimo pues los vertidos que se hacen en los ríos, los vertidos que se hacen en los lagos, en las charcas. La pureza del agua para él es vital, para vivir. Y, sobre todo, también, nuevamente, es un grandísimo aliado controlador, en este caso, de una de las especies invasoras que tenemos aquí, más peligrosas,
que son las gambusias. Es un pez muy pequeñito, pero que prolifera de una manera brutal y acaba desplazando a infinidad de otras especies que tendrían allí su hábitat natural. Bueno, pues este ave pequeñita es capaz de consumir infinidad de estos peces para, por lo menos, ya que el hombre ha sido, digamos, el causante de que esta especie invasora haya entrado en nuestros ríos, porque fuimos nosotros los que metimos esta especie para controlar otras y después se nos fue de las manos. Él y otras cuantas especies ligadas a los cursos de agua son los que pueden llegar a controlar por nosotros este tipo de plagas. Veis a veces que me gusta usar, cambiar el formato de las imágenes para representar otra cosa que no es un martín pescador, sino en este caso, cuando vi la imagen me pareció que era una mariposa con alas, con plumas, y de esta manera lo quise representar. Todo lo que veis aquí no está procesado de ninguna manera, está tomado así en la cámara. Y en muchos de los talleres que imparto, lo que quiero hacer también entender a todos los fotógrafos es que todo esto se puede hacer con una cámara de fotos. No es necesario usar ningún tipo de programa alternativo para llegar a hacerlo, ¿no? Que también puede ser una fuente de ilusión y no sé cómo llamarlo, bueno, sí, de ilusión para salir al campo y tomar este tipo de imágenes, ¿no? Muchas veces son mucho más costosas de hacer que una imagen documental, pero también creo que el impacto visual que tiene este tipo de imágenes a la hora de poder contar la problemática que tiene la especie o el entorno es muy importante. Bueno, otro animal que también no tiene muy buena prensa entre los humanos siempre han sido los murciélagos, ¿no? Parece que le tenemos un miedo especial, no sé muy bien por qué, si es por las películas de Drácula o por las de Batman, pero siempre hemos tenido como, la gente siempre le tiene como un poco de repelús, ¿no? a los murciélagos. Es cierto que tienen sus problemas también, como muchas especies, ¿no? Pueden ser transmisores de enfermedades y sobre todo de la rabia, pero hay una posibilidad ínfima de que un animal de estos pueda llegar a morderte. Entonces, no tiene por qué haber ningún problema. En cambio, como veis en esta imagen, que es una imagen completamente casual, tomando una sesión de imágenes de fotografía de alta velocidad por la noche en un lugar donde había una colonia de murciélagos enorme, pues en una de las fotografías me encontré que aparece justo su presa habitual, que es ese mosquito, ¿no? Que aparece ahí reflejado justo en el centro de la imagen y en el que claramente el murciélago probablemente le dé caza. Bueno, esto sucede todos los días, todas las noches, millones de veces. Son consumidores frenéticos de infinidad de mosquitos. Nuevamente otro de los peligros que tenemos nosotros en nuestro entorno. Una vez que he realizado a lo mejor ese tipo de fotografías, pues nuevamente paso a buscar un tipo de fotografía un poco más creativa y que también ayude a reflejar que estos animales están también muy ligados a los entornos humanos. Como por ejemplo este murciélago que salía de una vivienda abandonada a través de un cristal roto. Nuevamente creo que es importantísimo que conservemos esos hábitats porque de otra manera todas estas especies se desplazarán y desaparecerán. Y entonces es cuando realmente tendremos los verdaderos problemas nosotros. Bueno, otra de las especies, voy a cambiar un poco de tercio porque ahora, lógicamente, todos los animales son beneficiosos para la naturaleza y tienen un lugar y un porqué. Pero algunos de ellos, pues bueno, pues por ciertas cosas han sido perseguidos siempre por los hombres y añadidos a sus problemas cotidianos que tienen también de supervivencia, pues tienen que sobrevivir también a otro tipo de cosas, ¿no? Como la caza o
o incluso los atropellos en las carreteras, ¿no? Que es un poco de lo que quería hablaros en estas tomas, ¿no? El zorro rojo, el zorro común aquí en España, pues ha sido un animal y sigue siéndolo, muy perseguido, es especie cinegética. Hubo un momento en la historia en el que fue transmisor de la rabia, entonces, bueno, pues tenía una lógica su control, tal vez, pero hoy en día la verdad es que no tiene ningún sentido el matar estos animales simplemente por el hecho de matarlos, porque ya ni siquiera se aprovechan ni las pieles ni poco más. Como veis, es un animal fabuloso, se puede desplazar en casi cualquier terreno y también es consumidor de muchísimos roedores, con lo cual es otra ayuda espectacular. Mirad, esta fotografía que tomé hace un tiempo en una carretera en la que me encontré un zorro atropellado, recién atropellado, pues quise darle ese énfasis un poco creativo, ¿no? Pues para llamar un pelín más la atención de la problemática que tenemos, que tiene la fauna salvaje, la fauna silvestre, a la hora de evolucionar en su entorno por las noches, en el que se cruzan infinidad de carreteras, autovías, autopistas, y en las que mueren muchísimos animales. Sería necesario concienciar a la gente de que en ciertos tramos fueran mucho más prudentes con esto, y también a las administraciones para que hicieran muchos más pasos para los animales que pudieran cruzar entre campos sin necesidad de atravesar carreteras que en la mayoría de las ocasiones son mortales para ellos. Después hay un tipo de fotografía que me gusta hacer mucho y siempre que puedo la practico, y casi con esto voy a concluir, y es que me gusta mucho posicionar a los animales dentro de su entorno. Creo que lo más importante que debemos de hacer es conseguir que los hábitats, todos los hábitats donde evolucionan, donde viven, donde hacen todo su ciclo, los animales estén bien conservados. De esa manera, si el hábitat está bien conservado, los animales estarán bien conservados. Entonces es cierto que a través de la fotografía de fauna es complicado el mostrar pues un amor por el entorno, porque no es fácil conseguir incluirlos en un primer plano junto con todo su ambiente. Tal vez a la hora de conseguir que los entornos, que los hábitats estén bien considerados y bien conservados, es más fácil hacer fotografía de paisaje, en el que puedes mostrar muy cercanamente todas las problemáticas que nos encontramos. Ayer hablaba con Isabel, ¿no? Pues la cantidad de vertidos que nos encontramos en las playas, en los ríos, las talas de árboles que se hacen en infinidad de sitios del planeta. Es mucho más sencillo de documentar esto de alguna manera por sí solo que con los animales metidos dentro de su plano, ¿no? Entonces, muchas veces, pues bueno, saber que ciertas especies viven en un punto muy concreto gracias a que ese hábitat está bien conservado, pues también es una llamada de atención hacia el espectador, ¿no? Bien sea de día, como hemos visto ese rascón, que es una ave acuática muy huidiza, en el que tiene que haber unas condiciones muy limpias dentro de los entornos para que vivan. Por la noche, como por ejemplo esta jineta, en esos bosques de ribera, ¿no? que tenemos también la necesidad de conservar al 100%, porque son un auténtico pulmón. O este otro animalito, es un pájaro muy pequeño que se llama trepador azul, que también hace todo su ciclo de vida en los bosques, sobre todo en los bosques de serranías y de montaña, y que es un auténtico espectáculo verlo evolucionar.
O incluso esas ruinas, ¿no?, en las que viven muchos más animales de lo que la gente podría imaginar. Hacen todo su ciclo de vida dentro de antiguas ermitas abandonadas o en sus entornos. Encuentran ahí infinidad de huecos para poder criar, para poder anidar, para poder esconderse y vivir toda su vida ahí, ¿no? Entonces necesitamos muchas veces que todo eso que a lo mejor para nosotros pudiera ser un estorbo, pues hablar con quien necesitemos hablar en esos momentos para que todo eso se conserve. Gracias a lo mejor a mostrar imágenes como esta puede dar lugar a que los propietarios de esos lugares pues mantengan aquello de alguna manera operativo. En fin, al final son imágenes que lo que quieren dar a entender es mostrar un poco lo mismo, ¿no? El hábitat de estos animales de una manera un poco especial, en la que bueno, pues tal vez el espectador pueda pararse un segundito más a mirar esta fotografía en la que aparece una circumpolar con un pajarito ahí posado en la rama. ¿Qué pajarito será? Vamos a investigar un poco de qué se trata. Y tal vez de esta manera, por lo menos es la forma que yo he buscado de dentro de mi pasión, que es la fotografía, darle un sentido a cómo poder ayudar a todos estos animales que sin ellos pues nuestra propia pasión, ¿verdad?, no tendría sentido. No podríamos salir a fotografiar animales si no tuviéramos entornos o lugares apropiados para fotografiarlos, ya que ellos tampoco estarían ahí. Y bueno, yo creo que con esta diapositiva finalizo. Simplemente deciros que luego hay una parte importante en la fotografía, que aquí hemos tenido la gran suerte de tenerlo también, que son los concursos fotográficos, porque creo que participar en concursos es importante, ¿no? El tener tus fotos por ahí dando vueltas por el mundo y mostrándose de alguna manera es importante, pero sobre todo los concursos tienen una función principal, que es llegar a muchísima más gente de la que podremos llegar nosotros individualmente. Entonces, poder colocar a veces fotografías finalistas, ganadoras, en ciertos certámenes va a hacer que se entienda mejor todavía y que llegue a muchísima más gente la problemática de esos animales. Y creo que eso también es uno de los objetivos principales que deben de tener los propios concursos. No solo el premiar, el hacer una gala de premios, etcétera. Es el mostrar al final unas imágenes que pueden impactar mucho más y que a través del propio concurso pueda llegar a muchísima más gente toda la problemática que puedan tener pues esas especies o esos hábitats. Así que nada, con esto concluyo y nada, si tenemos alguna, no sé si tenemos alguna pregunta. ¿Entre el público hay alguna pregunta? Adelante. Sí. Gracias. Muchas gracias, Mario. La verdad es que son espectaculares, vamos, es súper emocionante. Gracias. Yo quería preguntarte, porque hace no mucho tiempo escuché a un compañero que había hablado con un granjero y allí en Reino Unido tienen muchos problemas con la gente que va con los perros, los sueltan y luego atacan a las ovejas o defecan por el campo y eso transmite parásitos que pueden causar abortos en las vacas también. Entonces, ese señor lo que había hecho era, nada le funcionaba y lo que había hecho al final era poner información. Ajá. En lugar de poner solamente mantén a tu perro atado y ves con él andando atado, le ponía porque aquí viven no sé quién, aquí si tú sueltas a tu perro esto podría pasar y este paisaje no sería igual y así. Entonces yo me pregunto si ha intentado convencer alguna vez a algún dueño de alguna finca para utilizar tus fotos y que la gente realmente se conciencie. Pues fíjate, la verdad es que no lo he hecho nunca, pero me parece una idea fantástica porque
Porque es cierto que muchas veces el desconocimiento es lo que hace que ciertas acciones estén ahí, ¿no? El comentario que os hacía un poco de la fotografía esta de la lechuza, el árbol este en un campo, está claro que si los granjeros o los agricultores de esas tierras no saben que ahí hay eso, ni siquiera conocen a la especie probablemente, pues para ellos aquel árbol es un estorbo en el medio, lo van a talar, van a hacer leña con él y va a quedar todo fabuloso para poder seguir labrando sus tierras. Pero es cierto que poner información en ciertos sitios... Hombre, esto se hace mucho en parques nacionales, en parques naturales, ¿no? Pero es cierto que de manera privada no se hace tanto. Entonces, me lo voy a apuntar ahí porque sí es verdad que en ciertas ocasiones estaría bien decirles... Tomad, haceros dueños de esta foto, por ejemplo, para contar esta problemática, ¿no? Sí, yo creo que es importante. Gracias. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Simplemente transmitirte unas felicitaciones que nos han llegado de Sara Claudia Herrera García. ¡Wow! Vaya fotografías espectaculares. Gracias por compartir. Y de Juan Carlos Ramírez López. Excelente presentación. Las fotos son espectaculares. Y yo decirte, Mario, que puedo ver tus fotos 1.000.000 de veces y no dejan de sorprenderme y de emocionarme. Así que muchísimas gracias por tu trabajo. Muchas gracias. Gracias a todos. Vamos a continuar. Continuamos con las presentaciones orales y tengo el honor de presentaros a continuación la ponencia magistral Una foto vale 1000 conductas, aprovechando la ciencia del comportamiento para realizar intervenciones de cambios en comportamiento. Nuestro ponente es Courtney Price, experto en comunicación y líder de la FAO en ciencias del comportamiento. Okay, Thank you so much. Hola a todos, muchas gracias por esta presentación y es un placer y a la vez algo difícil para ir después de Mario Cea con estas fotos tan increíbles y su oratoria. Y quizá ya eso es una intervención de cambio de comportamiento, lo que acabamos de experimentar con esto. Me gusta mucho estar aquí hablando de lo que es un cambio de comportamiento, una intervención en este sentido. ¿Cómo podemos entender que la comunicación visual y su papel en el cambio de comportamiento son importantes? Una imagen, ¿cuántos comportamientos tiene? ¿Cómo podemos mejorar un diseño para cambiar comportamientos en torno a nosotros? Esta es un poco la temática de la charla. Esto no es una sorpresa, el hecho de decir que las fotografías son realmente potentes, y sobre todo después de lo que ha dicho Mario, y que nos transportan a lugares en los que no estamos. A veces sentimos que somos esa persona, por ejemplo aquí, sentimos emociones si vemos otra cara como esta, incluso nos podemos echar a reír si vemos algo así, o tener miedo. Y algunas fotografías incluso nos hacen crear narrativas diferentes e intentar, no sé, comprender por qué he hecho yo para que este hombre esté enfadado conmigo, ¿no? Entonces, las fotografías son muy potentes y sobre todo las que hemos visto con Mario. Voy a pasar esto rápido, ¿no? Porque Mario ya lo ha dicho. Fotografías de la naturaleza son muy potentes. Aquí hay algunas incluso de Mario, de las que ya he enseñado. Entonces, el fotoperiodismo, por ejemplo, también puede ser muy potente y muy interesante porque sin contexto muchas veces nos inventamos la narrativa, ¿no? Aquí en este caso podemos sentirnos tristes por lo que ha podido pasar a este elefante sin contexto. Hay muchas cosas que se despiertan que nos ocurren. Bueno, sé que hay muchos veterinarios aquí, estoy seguro de que sabéis lo que ha pasado en esta fotografía y si no, os lo diré, y es que estas parejas pues habían tenido un contacto en Kenia y parece una situación muy íntima, pero no es tan íntima si hacemos zoom porque hay muchísima gente que les está mirando, incluido yo.
las fotografías pueden ser engañosas también dependiendo del contexto. Las fotos incluso no tienen que ser reales. Con la inteligencia artificial podemos generar fotografías diferentes y, bueno, yo me uno a lo que ha dicho Mario a la hora de utilizar la cámara solamente para demostrar la realidad de las cosas y hacer arte. Es interesante también explorar también la inteligencia artificial. Esto no son animales reales y es una campaña sobre que nos imaginemos a los animales de producción creciendo fuera de su entorno natural, o cómo pueden envejecer los cerdos, o cómo pueden envejecer las vacas que no se pueden jubilar. Bueno, todo esto es una emoción que nos provoca. Muchas veces es tristeza que el hecho de no saber que las vacas están viviendo vidas saludables, ¿no? Si intentamos imaginarnos un mundo en el que a las vacas se les permitiera tener una vida más larga, haríamos que fueran, por ejemplo, como una mascota que destruiría nuestras casas, pero son preguntas que nos podemos hacer. Es difícil imaginárnoslas de otra manera, pero creo que las fotografías normalmente no vienen con una explicación lógica, sino que tocan nuestro corazón, que son emotivas y que muchas veces creamos una historia que necesita más contexto para que se pueda completar. Pero ¿qué pasa con lo que son las señales visuales? Hables inglés o no, ya sabes lo que significa esto, y esta también es internacional. El diseño gráfico nos dice lo que hacer, lo que no hacer, nos avisa y sobre todo, a veces sobre cosas un poco que nos dan miedo. Y nos hace tener una vida más fácil de entender si supiéramos qué pasa, o sea, si sabemos las consecuencias de nuestro comportamiento, ¿no? Aquí debemos reducir nuestra velocidad para que no pase esto. Esto ha pasado cerca de mi casa, es en Lakeshore Drive, en Chicago, que es un cruce muy famoso, pero hay una curva que es particularmente peligrosa y en esta curva las personas pierden el control de sus vehículos muchas veces. Pero en el pasado era todavía peor, que era así. No había señal, no había nada, sino solamente las marcas de la carretera y los... esto te crea como una especie de ilusión óptica cuando estás conduciendo, como que estás desapareciendo de la carretera, incluso si reduces la velocidad, y te hace incluso reducir todavía más la velocidad, lo que es peligroso. Esto es lo que ha conseguido el diseño gráfico visual para que ya no pase con tanta frecuencia. Bueno, vamos a dejar al tráfico y ir a otro lugar porque hay otro tipo de tráfico que es el que ocurre en los baños. Es un ejemplo de diseño para cambiar el comportamiento. Si hacemos zoom, vemos una pegatina que parece como una especie de mosca. Es del aeropuerto de Ámsterdam y creo que la mitad de vosotros no lo conocéis, seguramente, como la otra, no lo sé, pero es así. Es famoso y es un ejemplo muy potente sobre cómo podemos reducir el vertido o manchar si pues somos más limpios o utilizamos otras técnicas más limpias y podemos proteger así el medio ambiente. Ha tenido que ver a veces, o hay gente que se ha pensado si queremos matar moscas, pero no es así, y se ha hecho en repeticiones como en velas y demás. Pero todo esto ha tenido efectos que creo que han sido en general positivos con el diseño visual. ¿Qué pasa cuando intentamos combinar todas estas ideas, imágenes, fotos, personas, todo esto combinado, eslóganes? Bueno, ya te guste o no, se ha utilizado esto muchísimo y ha tenido muchísimo éxito para llamar la atención, atraer nuestra atención más allá de lo normal y centrarnos en lo que este fotógrafo se quiere centrar. El cambio de comportamiento puede que no sea muy claro. Igual no queremos que la gente no coma carne ni animales, es el objetivo explícito, pero Peter también quería que fueras a la página web, a sus redes sociales y empieces a comentar. O sea, hay diferentes objetivos y que incluso dones. El cambio en comportamiento a veces no son los
o los cambios en comportamiento no son las prioridades a veces, los más claros, pero a veces hay objetivos secundarios o otras prioridades a la hora de construir, por ejemplo, una marca. También tenemos rimas, ¿no? En este caso es rima en inglés, que nos hace despertar nuestra empatía y intentar entender al animal que vamos a estar a punto de comernos o consumir. Es una idea interesante sobre cómo estas cosas se pueden juntar, estos elementos juntar y darnos una emoción. El diseño gráfico también quiere decir o tiene que ver con el lenguaje, con el texto. Esto es algo muy interesante que puede haber hecho que se aumente el consumo de drogas en los colegios, pero no. Aquí ves un lápiz y a medida que se reduce el lápiz, el eslogan cambia. Hay diferentes versiones de este mensaje, pero es interesante también. Bueno, aquí hay diferencias entre cómo interpretamos el mundo, el lenguaje, pero para entender esta fricción me gustaría hacer un experimento con todos vosotros. Esto, bueno, creo que vamos a tener que hablar, lo siento mucho, y aquellos que estén online, por favor, tenéis que hablar alto, molestad a vuestras parejas, a vuestros amigos con los que viváis, pero lo que quiero decir es que cuando enseñe un color en la pantalla, quiero que digáis el nombre del color, ¿vale? Y para vosotros vamos a ver cómo, ¿no? Hacedlo en español sin problema. Decid el nombre del color, ¿no? Cuando veáis el color, decid el color, el nombre del color. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Bueno, pues allá vamos. Rojo. Oh. ¿Pero qué ha pasado? No, esto es rojo. El color es rojo, pero ocurre algo en tu cerebro, no un conflicto ahí. Esto se llama la prueba Stroop, que es un experimento que demuestra esta idea de que tenemos muchos procesos que ocurren al mismo tiempo en nuestro cerebro a la hora de interpretar un estímulo. Y muchas veces no es tan fácil, a veces es algo en lo que tenemos que pensar en la comunicación visual, ¿no? A veces tenemos diferentes versiones de un estímulo. Y aquí, aunque no habléis inglés, bueno, podéis sentir como una especie de incomodidad, ¿no? Es como una disonancia cognitiva que puede ser muy potente para que seas consciente de que estás incómodo con una emoción, con un sentimiento. Bien, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué dijimos azul en lugar de rojo? ¿Por qué algunas veces reaccionamos emocionalmente ante una imagen y otras no? Bueno, pues una forma de contar todo esto es este cuento de los dos sistemas o de este sistema visual de procesamiento cognitivo que Daniel Kahneman y otros expertos han estudiado, David Hume creo también. Tenemos un sistema que es Homer, nuestro Homer, el automatismo reactivo, no pensamos demasiado. Y el 2, Spark, es un sistema racional mucho más grande que piensa, que tiene un mecanismo para intentar hacer y coger la respuesta correcta. Estos dos sistemas no se crean de la misma manera. El de Homer es muy rápido, es muy espontáneo, es muy activo, y Spark es más lento, necesita más energía para estar activo, es mucho más tranquilo y se cansa. O sea, el Homer muchas veces es el que está a cargo de nuestras decisiones más inmediatas, ¿no? De nuestra parte más automática, y después necesitamos algo más. Pero, por ejemplo, si queremos visitar algo en concreto, estos atajos mentales son parte de lo que somos, son parte del sistema 1, y estas decisiones muchas veces tienen que ser equilibradas o tienen que ser compensadas y afectan a nuestro comportamiento. A veces nos gusta pensar que somos más racionales y lógicos de lo que somos, y muchas veces no. Muchas veces estamos en el sistema 1 todo el tiempo, y por eso es interesante, porque muchos de los objetivos de las campañas de comunicación es, vale, vamos a informar a las personas, vamos a crear conocimiento, a llamar la atención. Es muy importante, pero no a expensas de Homer, porque él no va a reaccionar demasiado, y si él está a cargo, este sistema está a cargo en nuestro cerebro, no va a funcionar. Tenemos que pensar más en Spark. Bueno,
El sistema 1 es automático, domina nuestras decisiones, pero la transferencia de información lógica también es importante en el sistema 2, pero quizá no tan crítica. Y cuando pensamos en gráficos o fotografía, diseño, necesitamos equilibrarlos. No queremos crear fricción con el sistema 1, pero necesitamos también el sistema 2. Entonces, ¿cómo diseñamos una campaña de comunicación visual que funcione y que combine todo esto? Bueno, pues hay que aplicar la ciencia del comportamiento. ¿Qué es la ciencia del comportamiento? Pues es el estudio del comportamiento, saber qué es lo que le motiva, cómo podemos utilizar estos factores del comportamiento para influenciar en el comportamiento. Es un enfoque multidisciplinar. Yo diría que es una ciencia que no es un tema, es una combinación, una amalgama de muchas ciencias, pero que se utiliza en todo momento para entender cómo las personas toman sus decisiones. Es una metodología rigurosa, es un método completamente científico para hacer hipótesis y probarlas, para saber si algo influencia el comportamiento o no y para saber si nuestra intuición, nuestro Homer, lo mantenemos a raya. No, por ejemplo, esta fotografía, qué bonita es, vamos a ponerla en una campaña. No, necesitamos evidencia para saber si la incluimos o no. Por ejemplo, recuerdo a alguien... Recuerdo un ejemplo de hace tiempo. Y en este caso, la información era muy potente, ¿no? Alguien que tenía miedo de un animal, era una persona que tenía una casa, que tenía miedo de un animal en concreto y el miedo le poseía, ¿no? O, por ejemplo, las etiquetas de los cigarrillos, que nos hacen muchísimo impacto, ¿no? La gente sabe los peligros, pero si lo vemos, pues es distinto, ¿no? La emoción está ahí. Entonces, el miedo o estas cosas son cosas en las que tenemos que pensar, pero también para hacer una campaña necesitamos generar evidencias. La ciencia del comportamiento nos dice que si queremos comunicar lo tenemos que hacer de manera sencilla y si no tendremos que hacerlo complejo porque el contexto es importante, el entorno social influencia nuestras decisiones de una manera muy importante. Muchas veces os habréis dicho que vais a ir al gimnasio, por ejemplo, o que vais a dejar de comer galletas o cualquier cosa, que eso es mejor para vosotros, pero no siempre elegimos hacer lo correcto, lo que no es necesariamente malo, sino algo en lo que tenemos que reflexionar o sobre lo que tenemos que reflexionar. Este es un modelo, el COMBI, que es muy importante para recopilar información sobre el comportamiento. A mí me gusta porque es un punto de entrada si no sabéis sobre el tema y que es una forma de pensar sobre lo que hemos sabido de la ciencia del comportamiento en los últimos años, que es lo que he dicho antes, que sea fácil, que sea social, que sea atractivo y que sea puntual, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que algo sea más fácil? ¿Y qué tiene que ver el tiempo, la secuencia del comportamiento? O un comportamiento que quieres cambiar muchas veces es una parte del cambio. No puedes saber lo que va a pasar en toda la secuencia. A veces el comportamiento empieza en la mañana y a veces no se sostiene. A veces sí hasta la noche, pero a veces no. Entonces el tiempo es un factor. Cuando algo pasa, el momento en el que pasa es importante. Y después tenemos que ser normativo, porque a veces vamos o queremos ir en contra de las normas. Esto del componente social es algo en lo que tenemos también que pensar. Podemos utilizar las normas sociales para decir, la mayoría de la gente hace algo y tú no lo estás haciendo. Esto es muy motivacional. ¿Y cómo puedes hacer que este cambio de comportamiento sea atractivo? No decir, me gusta. Me he dado cuenta de que realmente esto es importante. Ha llamado mi atención lo que está diciendo, por ejemplo, en la foto de Peter. Los científicos dirían, sí, esto ya lo he visto antes, esto es vino viejo en botellas nuevas. Sí, porque esto no es necesariamente nuevo, pero el hecho de que estamos intentando utilizar nuestra metodología sistemática, cada vez hay más científicos, van a crear más evidencias y va a ser más estratégico. Y por eso estamos hablando de la ciencia del comportamiento en su conjunto. Esta metodología se llama Stepwise, una metodología en pasos: definir, diagnosticar, diseñar y probar. Estos son los pasos y es así. Definas una intervención, qué es lo que quieres hacer que la gente haga y observa su comportamiento, no necesariamente lo que entienden, pero qué puedes ver en ellos, cómo lo puedes cuantificar, cómo se puede
ver el cambio que buscas. Mario lo ha dicho antes. Queremos que un propietario, por ejemplo, pues no utilice pesticidas para matar a las ratas o para que no persiga a los murciélagos, ¿vale? Pues es esto, la definición. Después necesitamos identificar las barreras. Hay alguien que tenga miedo de algo, como de un animal. Hay atajos mentales que nos planteamos. Es difícil hacer lo que quieres hacer, por ejemplo, en tu casa, que es pequeña, donde no tienes las condiciones adecuadas de, yo qué sé, hacer algo, o el bienestar animal. Podemos pensar que, bueno, los humanos tenemos la culpa del malestar animal y de todo esto, pero el entorno en el que diseñamos un cambio puede hacer que la gente haga lo correcto o no. El entorno es muy importante y esto es lo que es la fase del diagnóstico. Una vez que tengamos estas barreras, diseñamos nuestra comunicación de cambio de comportamiento con un diagnóstico, porque si no entendemos nuestras limitaciones en una intervención, vamos a fracasar. Si hay una fotografía que nos llama la atención y nos descubre algo que no sabemos y que nos vuelve más empáticos, genial. Pero si son las barreras o lo que son las barreras a esto, también tenemos que identificarlas. Y ya está. No pensemos que no tenemos que hacer más. No, tenemos que probar. Necesitamos evidencia, pruebas. Probar es muy importante porque si no, el cambio de comportamiento no tendrá una base científica. Y además a veces hay que hacer reiteraciones y repeticiones de lo mismo. ¿Cómo hacemos esto en práctica nosotros los expertos? Estos son ejemplos pilotos de la organización en la que trabajo, la FAO. No tienen que ver solo con el bienestar animal ni del medio ambiente, pero creo que son ejemplos muy prácticos que yo tengo ahora en la cabeza y después también pensaremos en ejemplos hipotéticos al respecto. El primero tiene que ver con el diseño. Esto es un ejemplo de un problema, ¿no? La gente en la FAO no estaba clasificando su basura, ¿no? Y esto, vamos, está clarísimo en la foto. ¿Por qué? Porque necesitamos entender qué es clasificar la basura. A ver, las tazas de plástico, ¿dónde van? Bien, aquí tenemos comportamientos específicos, pero en el bienestar animal también puede ser igual, pero más complejo. Pero sí tenemos que identificar el problema, ¿vale? No queremos tirar basura al medio ambiente, no queremos que, yo qué sé, los animales se contaminen, etcétera. En este caso, pues lo identificamos y diagnosticamos, identificar barreras, porque muchas veces mis compañeros en la FAO, yo no me quiero poner tampoco ni como ejemplo de nada, ¿no? Yo tampoco estaba clasificando bien la basura, pero no lo estábamos haciendo no porque no nos importe el medio ambiente, ¿no? Porque a veces decimos, es que a la gente no le importa, es que no tienen una actitud mala, hay que cambiar la mentalidad, pero lo que hallamos es que la mayoría sí preocupaba. Y yo trabajo para la FAO y para las Naciones Unidas para intentar salvar el planeta. Entonces, jolín, yo quería hacerlo, pero a veces es el propio proceso en el que nos lo impide, ¿no? Entonces, no es porque fuéramos vagos o porque no quisiéramos hacerlo, sino porque a veces tenemos muchas cosas que hacer. El diseño de la arquitectura y del etiquetado y demás igual no era el mejor, el lugar quizá no era el mejor, y en algo se estaba fallando, pero no era que no quisiéramos clasificar nuestra factura. El edificio quizá no era el adecuado, ¿no? Hay mucha gente que trabaja mucho. Había muchas limitaciones que se llaman carga cognitiva y es este efecto que necesitamos identificar, ¿no? Yo a veces estoy muy cansado, tengo mucho trabajo y paso de la basura. Bueno, pues a veces es eso, ¿no? En cuanto al diseño, este es el diseño de la basura y este es el que teníamos, ¿no? El que queríamos cambiar y hacer más atractivo, más obvio quizá, y estandarizamos las imágenes en base a muchísimas entrevistas que hicimos y muchísimos debates que mantuvimos para saber cuáles eran los problemas. Y empezamos a clasificarlo de una manera mejor y ver, bueno, los problemas que habíamos cometido para hacer un diseño mejor. Lo hice yo y también mis compañeros de trabajo. Pero al final hicimos un experimento online, un ensayo de control randomizado y vimos que el tratamiento que hicimos funcionaba, ¿no? Que teníamos mejores resultados que el del grupo de control. Es que hay que hacer algo atractivo, fácil, es muy fácil.
Y bueno, pues los resultados pues son bastante robustos e incluso reducir nuestra huella de carbono es mucho más fácil de lo que pensamos. Este es otro en un matadero para controlar el problema que definimos. El problema que definimos, que es la primera fase, es que las personas esencialmente no tienen protocolos o no siguen protocolos de higiene. Los mataderos, bueno, pues podrían ser más limpios, lo sabemos. Bueno, esta es la identificación, la definición del problema. Y muchas veces no lo hacen porque no les importe, igualmente hay otros motivos, ¿vale? Por eso quisimos co-crear o codiagnosticar con los propietarios de los mataderos qué es lo que pasa, para entender las fricciones. E hicimos un mapa de procesos para saber dónde estaban los problemas. No, yo qué sé, yo no tengo un cubo que necesito, no lo encuentro y por eso lo hago mal, siempre cojo el de mi compañero. Hay muchísimas razones, pero encontramos que los cubos son un proceso que nos ayuda con colores y con diseño gráfico y nos puede hacer eliminar la fricción o las barreras. Esto se eligió, lo hicimos así para los trabajadores de los mataderos y el diseño gráfico lo creamos en conjunto con ellos, con las personas de los matadores y lo aplicamos. Después de un ensayo que hicimos, pues los pusimos en los mataderos e hicimos una recopilación de datos observacionales. Vimos que el comportamiento había cambiado. Había bastantes retos, pero comparamos un poco la situación antes y después con este tipo de cubos y vimos en general un efecto positivo y que a la gente les gustaba utilizar estos nuevos cubos porque les facilitaba su trabajo y sí querían preservar el medio ambiente. Esto es así. Bueno, este es nuestro equipo. Es una foto de nuestro equipo. Y esto lo voy a pasar muy rápido. Tiene que ver con escuelas, un reto en general para estas áreas, ¿no? Para And guess what? para ser más limpios, porque muchas veces la gente está ocupada y otra vez es lo mismo, no es que no quieran hacerlo, es que quieren desinfectarse, pero no pueden porque tienen que hacer muchas cosas y esta es la distancia psicológica que a veces tenemos que tomar para analizar el problema. El detrimento de no pararse ahí y limpiarse tiene efectos en el futuro y muchas veces, a veces está muy lejos de nosotros, pero la acción la necesitamos individual, en el presente. No, a veces sí, cuando un bebé llora, cuando tengo muchas cosas que hacer, cuando tengo mucha prisa, pues no hago lo que parece que no es una prioridad. Entonces, los agricultores con los científicos crearon una campaña de comunicación clara que es como un cómic diseñado por un diseñador local y los agricultores y un eslogan que nos hace recortar la distancia psicológica. Un día sin limpiarnos los pies es un día sin tantos beneficios. Entonces, te paras, lo ves y es mucho más fácil. Y esto también dio como resultado muchísimos cambios de comportamiento. Voy a terminar con esto. ¿Cómo como comunidad podemos tener en cuenta la ciencia del comportamiento de manera más sistemática cuando pensamos en nuestras campañas de comunicación o visuales? Si hablamos de crueldad animal, nuestra reacción sería, vale, queremos que deje de pegar al perro, ¿no? Es obvio, esto es así, pero digamos que esto es un proceso y un problema psicológico complejo, no tenemos información sobre esta persona, no sabemos nada, vale, no sabemos cuál es su situación, que puede ser muy difícil, no sabemos, pero queremos trabajar en las personas que tratan mal a sus animales. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? La comunidad es importante. ¿Por qué no la gente le echa la bronca? Bueno, quizá el cambio del comportamiento tendría que ver con hacerle que se sienta un poco peor de que, bueno, que deje de hacerlo, ¿no? Igual alguien debe de estar ahí y decir, oye, deja de hacerlo, no sé. Estas hipótesis están ahí, no solamente es cuestión de él, sino de la comunidad. Y yo creo que las comunidades son muy importantes. Puede haber limitaciones en estas comunidades, ¿no? Pero siempre hay problemas en las comunidades. Todos somos conscientes de problemas como estos o
la cohesión de las comunidades y demás. Muchas veces la gente no trabaja de manera conjunta como debería y ahí a veces está el problema. Para atajar este problema hemos utilizado diferentes técnicas para superar todas estas barreras en las comunidades y en una de las fotos hemos visto caras de animales. Pues aquí también es el mismo efecto. Nos centramos en los ojos, en las caras y vemos pues diferentes reacciones. Si las personas se fijan en más animales, pues quizá hay una especie de cambio psicológico, ¿no? Cuantas más vemos, y es como ocurren muchas cosas. Muchas veces son casos pequeños, pero si podemos hacer que los perros sean más empáticos, por ejemplo, esto se llama eye tracking, ¿no? Como analizar animales a través de las imágenes. Pues igual utilizando estas técnicas podemos pararnos a pensar. Y después, como comunidad, como observador, tenemos que construir empatía, pero podemos utilizar la fotografía también para esto, para tener un impacto emocional, en hacer que las personas utilicen, yo qué sé, su rabia para la productividad. Si pensamos en lo que hace que una comunidad esté conjuntas, las comunidades necesitan normas y quizás si alguien se salta una norma nos enfademos. Y esto se añade o se acumula si cada vez hay más personas que están en desacuerdo. Si queremos cambiar, tenemos que activar esta idea de la comunidad, de la rabia, de la cohesión en la comunidad y de la necesidad de proteger nuestras normas como comunidad. Esto es algo que existe ya, pero es una campaña visual de... no voy a promover este trabajo, pero no sé cómo han hecho estas imágenes, pero es verdad que es una campaña y que es una buena idea, sobre todo la de la cara del perro, que se centra en su carita, en que, no sé, tengamos emociones sobre su cara y que podamos conectar con ella. Y el eslogan tiene que ver, sin embargo, con la comunidad, tiene que ver con respeto, protección, valores comunes. Entonces, la angustia que nos produce esta reacción, la del Homer Simpson, puede despertar algo más. Nos puede hacer pensar, ¿qué hacemos? ¿Cómo puedo hacer parar esto, jolín? Y esta campaña le da a la gente opciones, le hace tomar compromisos, tomar decisiones de manera conjunta, ¿no? Quizás lo ves y dices, ay, pues yo tengo que hacer algo. Necesitamos unir este tipo de imágenes con nuestro comportamiento, pero todo esto hay que probarlo. Como he dicho antes, podemos hacer grupos de control, experimentos online, testear todo. Es como el laboratorio en campo para que podamos tener una base científica, pero podemos utilizar muchas técnicas, muchas herramientas, lo que la ciencia social nos permita, para probar esta aptitud que tenemos o esta necesidad que tenemos muchas veces de cambiar en comunidad. Pero tenemos que tener cuidado con lo que se llama particularly negative spillovers. Estos efectos negativos. Si cada vez son más normales, con estas imágenes, por ejemplo, como las de perros, podemos contribuir a que tengan menos, o sea, podemos hacer que se vuelvan normales. Es como un contagio, que es un programa de los 70 para motivar a los chicos de colegio para cometer menos delitos. Entonces, el plan fue invitarlos en nuestra prisión y exponerlos a un convicto que les iba a hablar de sus experiencias, ¿no? Y asustarlos. Entonces, lo que pasó, sin embargo, es otra cosa, y es que les encantó su historia y su vida les pareció súper interesante, ¿no? Este es lo que he dicho antes, este efecto de propagación, de que en vez de tener un efecto positivo, o sea, negativo, tenga uno positivo, que te guste la cosa negativa. Entonces, como conclusión, yo diría de que podemos utilizar la ciencia del comportamiento y esta metodología de pasos para diseñar intervenciones, y que puede ser parte de nuestra vida diaria, que no tiene que ser súper riguroso muchas veces, que simplemente sea una lente con la que veamos el mundo y que nos puede ayudar a recordar que no siempre somos racionales, que la gente puede cambiar muchas veces dándole información, pero que tenemos que ser muy creativos y estratégicos y tenemos que construir
nuestras campañas basadas en evidencia. Si no, no funcionará. Tenemos que definir nuestro comportamiento, el que queremos cambiar, tenemos que diagnosticar qué es lo que realmente pasa y nuestra campaña tiene que dar respuesta a este diagnóstico con un diseño que sea realmente interesante. Después tenemos que probarlo todo en el laboratorio y si podemos involucrar a la comunidad, como hicimos en el tema del matadero con otros, pues tendremos esta copropiedad y construiremos o crearemos una oportunidad para que todos contribuyamos al cambio. No lo vamos a imponer, vamos a co-crearlo. Muchas gracias por vuestro tiempo y aprecio realmente la invitación. Estoy aquí para cualquier pregunta y Mario, gracias por tu inspiración, la verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor Courtney Priest por su fantástica presentación. Thank you so much for your fantastic speech. So, vamos a continuar con las sesiones fantásticas. ¿Nos queda tiempo para preguntas? Vale, de acuerdo. Perfecto. Adelante. Muchas gracias, fantástica la presentación, me encantó. Dos preguntas muy breves. La primera, en mi país tenemos un dicho que es no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, ¿cómo abordar desde el comportamiento el negacionismo? ¿En qué estamos fallando, por ejemplo, en la comunicación del cambio climático que sigue existiendo el negacionismo? Y la segunda, ¿qué opinas acerca del consumo irónico? Hello. Thank you. Hola. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Son difíciles de responder. Requieren muchos expertos que puedan explicarlo mejor, pero para explicar un poco, bueno, cómo hacer esto, normalmente mi respuesta general es, tenemos una reacción, nuestra intuición, que nos dice, ¿qué falla? ¿Qué puedo hacer? Puede funcionar tanto en Colombia, aquí, en Buenos Aires. Y si esto funciona, pues entonces lo voy a copiar, porque claramente es una solución. Hay acciones climáticas que ya están teniendo lugar, pero ¿qué pasa cuando le decimos, bueno, copia el proceso para diseñar una intervención? No la intervención en sí, sino que el proceso es cómo empezamos a darle respuesta a ese problema. ¿Por qué la gente, sabemos por qué la gente es negacionista o sigue información errónea? Sabemos que es muy fácil que los bulos y la información incorrecta corra como el fuego, mientras que la correcta y científica a veces no hay manera de moverla. Y tenemos que trabajar sabiendo estas respuestas para conseguir un cambio. En cuanto a la información fidedigna y la falsa, esta es mi elemento fundamental. Hay que diseñar, hay que probar, hay que testar. Pero ha habido ya mucha manera de, cuando la gente recibe verdad, información científicamente basada, antes de que llegue la información incorrecta o los fake news, ya puede hacer algo porque ya hay una resistencia, porque parece que les hemos vacunado contra las mentiras, los bulos y el fake news. Hay que hacer campañas de ese tipo para inocular a la gente que no evita necesariamente estar siempre diciendo eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira, sino que como tú ya tienes la información fidedigna en tu mano, la otra no va a funcionar. Hay que trabajar con las redes sociales para que tengan maneras que controlan lo que publicamos y nos pueden avisar de, oye, que quizás eso no sea verdad antes de que lo publiquemos. Necesitamos que conectar. Las redes sociales son clave porque los seres humanos lo que queremos son conectar con otros. Por eso las redes sociales han tenido tal éxito, porque nos gusta comunicarnos con otras personas. Pero hay que pensar un poco en cómo trabajamos con otras empresas, hay que tener comprobaciones. Igual que Gmail te dice, ¿quieres mandar el correo? Has dicho que quieres mandar un adjunto, pero no has adjuntado nada. ¿Quieres mandarlo igual? Pues lo mismo. Antes de enviar algo que mucha gente dice, oye, que esto es fake news, atento, ¿quieres publicarlo? Que la gente ha dicho que esto es mentira. Pues quizá esto puede reducir un poco los bulos de los negacionistas. En cuanto al ciego que no quiere ver, bueno, yo creo que la información y la actitud es importante, pero nuestros sistemas educativos son clave, porque no valoramos lo suficiente el contexto. Necesitamos tener una buena formación, tenemos que tener el contexto y tenemos que hacer que sea más fácil poder valorar las cosas individualmente.
Por eso, muchos de los desarrollos del aprendizaje, para poder tener un enfoque que se base en los datos, en los hechos demostrados, cuál es el viaje que tenemos como usuarios, cuáles son los problemas en ese camino que nos llevan quizá a información y a comportamientos que no queremos o que no nos interesa ver. Hay que trabajar con lo que uno tiene. Esto no es la panacea, ni siquiera es la cura milagrosa de todos los problemas. Es tan solo un enfoque que nos puede permitir a diseñar de forma más eficaz y a plantear distintos puntos de vista. Y probablemente yo puedo aprender tanto de tu experiencia y de todo lo que cada uno de vosotros podéis aportar, porque cada contexto es distinto. Thank you so much for the answer. So, ¿tenemos más tiempo para alguna pregunta? ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta más entre el público? Adelante. Courtney, thank you. Muchísimas gracias. Una presentación estupenda. Sí, te he entendido con los ejemplos que has mostrado. Estos ejemplos que llegan al Reino Unido y a Europa. Y antes de eso, estábamos haciendo justo lo contrario, ¿no?, de lo que queríamos hacer. En los últimos días hemos escuchado los retos que plantea darle, por ejemplo, cerveza o aguacates a los equipos de trabajo, pero parece que es muy fácil, ¿no? Tienes un comportamiento único y lo puedes cambiar con información, pero ¿qué pasa cuando te dicen, bueno, es que hay varios comportamientos incorrectos? ¿Cómo podemos trabajar como en una especie de secuencia con cada uno de ellos para ir solucionándolo todo? Bueno, pues hay una herramienta con la que hemos estado experimentando que es Cascade y esto nos ayuda muchísimo. Creamos como una especie de embudo en cascada que lo que nos permite es canalizar exactamente dónde tenemos que poner más energía y más esfuerzos. Y básicamente, como siempre, la clave es información, conocimiento, educación. Y la ciencia lo que nos demuestra es, bueno, dónde exactamente está el principal problema, dónde podemos resolverlo para que así el flujo de información fluya mejor. Esto quizá no lo resuelva todo, pero un pequeño cambio ayuda a resolver problemas más grandes. Tienes que tener esta mentalidad de cascada, pero es que un pequeño cambio no va a cambiar nada, ¿no? Pero un montón de pequeños cambios pueden conseguir un cambio grande. Y además no hay que ignorar el poder del codiseño, porque más allá del enfoque descendente, porque somos los científicos, sabemos mejor que ellos lo que tienen que hacer, pues no, vamos a utilizar un enfoque en el que nos centramos en la comunidad, preguntémosles cosas, trabajemos con ellos. No hay que decirle, yo sé cuál es tu problema, yo te lo voy a resolver, sino pregúntales, ¿cuál es tu problema? Y respetar el proceso de cascada que nos ayudará a filtrar las complejidades para ir trabajando poco a poco cada uno de los problemas. Y yo creo que hay que confiar el interés de la propia comunidad en resolver los problemas, porque ellos ya están preocupados por eso mucho antes de que lleguemos nosotros y quizá hay que preguntarles, porque la ciencia natural nos va a decir rápidamente qué es lo que hay que cambiar. Gracias. ¿Una pregunta más? Muy bien, pues de nuevo muchas gracias a los y vamos a continuar con un aplauso, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer.